Un novio le confesó la verdad a su novia días antes de la boda, pensando que podría arreglar las cosas. Pero lo que ella hizo después dejó a todos sin palabras. Era una noche mágica en la costa de Valencia, donde las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como si el universo estuviera celebrando un amor a punto de concretarse. Pero, en medio de la belleza y la expectativa de un futuro radiante, un secreto profundo y perturbador estaba a punto de ser revelado. Como si la vida se preguntara, ¿hasta qué punto puede el amor resistir la verdad? Esta pregunta flotaba en el aire mientras Laia, una joven soñadora de ojos brillantes y corazón abierto, caminaba hacia lo que debería ser el día más feliz de su vida. Laia siempre había creído en el amor verdadero. Desde pequeña, veía películas románticas y soñaba con el día en que encontraría a su alma gemela. Cuando conoció a Javier, un hombre encantador con una sonrisa cautivadora, su mundo parecía haber encontrado el equilibrio perfecto. Se enamoraron intensamente y la idea de un matrimonio en la encantadora villa costera de Valencia parecía la realización de un sueño. Amigos y familiares estaban reunidos y cada detalle de la celebración estaba meticulosamente planeado. Sin embargo, la fragilidad de ese sueño estaba a punto de ser expuesta. En un momento de vulnerabilidad, Javier decidió compartir un secreto que había cargado durante años. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, reveló a Laia una verdad que podría desmoronar todo lo que habían construido juntos. El aire se congeló a su alrededor y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Laia, en shock, luchó por procesar aquellas devastadoras palabras. El hombre que amaba no era quien ella pensaba. La nueva realidad la confrontaba de manera brutal, y la confianza que había depositado en esa relación comenzó a desintegrarse como un castillo de naipes. El escenario alrededor de Laia era a la vez deslumbrante y opresivo. La costa de Valencia, con sus suaves olas y la brisa del mar, contrastaba con la tormenta emocional que se formaba dentro de ella. La villa, que debería ser el escenario de un cuento de hadas, se convertía en un laberinto de incertidumbres, donde cada esquina parecía susurrar secretos no revelados. La belleza del lugar ahora servía como un recordatorio cruel de que, bajo la superficie del amor, había desafíos por enfrentar. Mientras Laia intentaba entender lo que acababa de escuchar, una serie de eventos inesperados comenzó a desenrollarse. Mensajes anónimos empezaron a aparecer, documentos del pasado de Javier surgieron de la nada, y encuentros con extraños que parecían saber más sobre él que ella misma la dejaron aún más confundida. Cada pista revelaba una nueva capa de una historia que estaba escondida bajo la superficie de su relación. Laia se encontró en una búsqueda desesperada de respuestas, luchando contra el tiempo mientras la fecha de la boda se acercaba. El dilema que enfrentaba Laia era profundo y aterrador. Por un lado, estaba el amor que sentía por Javier, una conexión que parecía real y duradera. Por el otro, la verdad que él había revelado, un misterio que la colocaba en un camino resbaladizo, donde cada paso podría llevarla a un abismo de dolor y desilusión. La presión emocional era abrumadora, y Laia necesitaba decidir si seguiría su corazón o si confrontaría la verdad que ahora flotaba sobre ellos como una nube amenazadora. En este escenario de amor, traición y giros emocionantes, el futuro de Laia y Javier estaba en juego. ¿Sería el amor lo suficientemente fuerte para superar la sombra de los secretos? ¿O la verdad, que ahora se había convertido en un peso insoportable, marcaría el fin de todo? A medida que se acercaba el momento crucial, Laia sabía que sus decisiones moldearían no solo su destino, sino también el de Javier. Las luces del altar brillaban intensamente, pero lo que realmente iluminaba el camino de Laia era la necesidad de enfrentar sus miedos y encontrar el coraje para decidir lo que realmente deseaba. La historia de Laia y Javier es más que un cuento romántico. Es una jornada de autodescubrimiento y resiliencia en medio de adversidades. A medida que los secretos salen a la luz, Laia se ve ante una crisis que la obliga a cuestionar sus creencias y esperanzas. Lo que parecía ser un día de celebración se transforma en una prueba de carácter,
donde la verdadera naturaleza del amor y de la verdad será revelada. La vida, como la propia costa de Valencia, está llena de belleza y tempestades, y Laia debe navegar por estas aguas turbulentas para encontrar su camino. Laia sentía la adrenalina pulsar en sus venas mientras se preparaba para el gran día. Sin embargo, lo que debería ser un momento de pura alegría comenzó a transformarse en una serie de pequeños desafíos que la ponían a prueba de maneras inesperadas. La primera prueba surgió pronto por la mañana, cuando ella y sus amigas se reunieron para los preparativos. La ansiedad y la emoción estaban en el aire, pero un malentendido entre dos de ellas sobre la decoración del salón casi convierte la atmósfera en un campo de batalla. Laia, al darse cuenta de la tensión creciente, intentó mediar la situación con una sonrisa y palabras suaves, pero la frustración comenzó a burbujear en su interior. Esta pequeña disputa la hizo cuestionar su capacidad para manejar conflictos, algo que nunca había enfrentado antes en sus relaciones. Mientras se arreglaba, Laia miró su reflejo en el espejo y sintió un nudo en el estómago. El vestido blanco que había elegido era deslumbrante, pero su mente estaba lejos de allí, atrapada en las palabras de Javier. ¿Qué más no le había contado? La duda comenzó a corroer la confianza que tenía en los planes que habían trazado juntos. Aquella mañana mágica empezó a perder su brillo y la joven soñadora se vio luchando contra la marea de inseguridades que amenazaba con arrastrarla lejos de su sueño. Con el transcurso del día, Laia se encontró con una de sus mejores amigas, Clara, que siempre había sido su puerto seguro. Clara, al darse cuenta de que algo estaba mal, intentó entablar conversación y ofrecer apoyo. La amistad entre las dos floreció en medio de risas y confidencias, pero Laia dudó en contar la verdad sobre los secretos que la atormentaban. A pesar de la conexión inquebrantable que compartían, el miedo a que la revelación pudiera alejar a Clara impidió que Laia abriera su corazón. Sin embargo, las palabras no dichas flotaban entre ellas, creando una tensión sutil que Laia no podía ignorar. Más tarde, un nuevo desafío surgió cuando la familia de Laia comenzó a hacer preguntas sobre el pasado de Javier. La curiosidad de sus padres, que siempre habían sido protectores, comenzó a transformarse en preocupación. Notaron el cambio en su comportamiento y cuestionaron si realmente conocía al hombre con quien estaba a punto de casarse. La presión aumentaba y Laia luchaba por mantener la compostura, sintiéndose como si estuviera hundiéndose en un mar de incertidumbres. Con cada pregunta, la fragilidad de su mundo se volvía más evidente y la joven se vio atrapada entre las expectativas familiares y sus propias dudas. Durante estas interacciones, Laia comenzó a darse cuenta de que no estaba sola en su lucha interna. La presencia de Clara, con su apoyo incondicional, y la preocupación de sus padres, que la amaban profundamente, revelaron la importancia de las alianzas que tenía a su alrededor. La amistad con Clara se fortalecía con cada desafío que enfrentaban juntas, mientras que la familia se convertía en un recordatorio constante de que el amor y el apoyo podían encontrarse en las relaciones más cercanas. A medida que el día avanzaba, pequeños indicios de un conflicto mayor comenzaron a revelarse. Laia encontró un mensaje anónimo en su celular, una pista que la hacía cuestionar aún más la verdadera naturaleza de Javier. Las palabras enigmáticas dejadas por un desconocido parecían sugerir que había mucho más en su pasado de lo que ella imaginaba. La inquietud se intensificó y en medio del caos, Laia sintió la necesidad de investigar la verdad, incluso si eso significaba confrontar sus miedos más profundos. Con cada nuevo obstáculo que surgía, Laia se volvía más consciente de sus propias vulnerabilidades y fortalezas. La presión estaba a punto de volverse insoportable, pero también despertaba una fuerza interior que desconocía. Las interacciones con Clara y su familia mostraban que, incluso en las situaciones más desafiantes, no estaba sola. Estas experiencias la empoderaban, mostrando que enfrentar verdades difíciles podía, de hecho, ser el primer paso hacia el autodescubrimiento y la superación. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, reflejando tonos dorados y rosados en el mar, Laia se sentía dividida entre la expectativa de la boda y la tormenta de emociones que se formaba dentro de ella. La belleza del escenario a su alrededor
no hacía más que resaltar la batalla interna que comenzaba a librar. Con cada paso que daba hacia el altar, la duda crecía, pero la determinación también. Laia sabía que, para encontrar su camino, necesitaría enfrentar los desafíos que se presentaban, no solo en relación con Javier, sino también consigo misma. Estaba a punto de embarcarse en una jornada que no solo moldearía su destino con Javier, sino que también la transformaría de maneras que jamás podría imaginar. El amor verdadero, como siempre había creído, no se trataba solo de lo que se ve en la superficie. Era una lucha continua por la verdad, una búsqueda incansable de comprensión y conexión. Y a medida que los primeros desafíos se desplegaban, Laia estaba decidida a luchar por su futuro, incluso si eso significaba confrontar lo desconocido. Laia se encontraba en un torbellino de emociones mientras se acercaba el día de la boda. El vestido blanco la hacía sentir como una princesa, pero la realidad a su alrededor no reflejaba esa fantasía. Los desafíos comenzaron a acumularse como nubes oscuras que amenazaban con eclipsar la luz de su gran día. La disputa entre sus amigas, la presión familiar y los mensajes enigmáticos sobre Javier se entrelazaban en su mente, creando una red de inseguridades que la aprisionaba. La tensión entre sus amigas, que debería ser un momento de unión y celebración, se intensificó. Laia intentaba ser la pacificadora, pero las voces elevadas y las miradas cortantes la dejaban aún más angustiada. Sentía que cada palabra no dicha sobre sus propios miedos la alejaba más de lo que debería ser. En un momento de desesperación, decidió alejarse un poco, buscando un espacio para respirar y organizar sus pensamientos. Al salir, sintió la brisa fresca de la mañana, pero la ligereza del aire no lograba disipar el peso en su corazón. Mientras caminaba, Laia se topó con una figura familiar, la abuela de Javier, doña Rosa, una mujer sabia que siempre había tenido una presencia reconfortante. Con una sonrisa amable, doña Rosa se acercó y la saludó. «Veo que estás radiante, querida, pero veo que hay algo en tu corazón que pesa». Laia dudó, pero las palabras de doña Rosa, siempre tan sinceras, la animaron a abrirse. Se sentaron en un banco del parque, y la abuela comenzó a compartir historias sobre el amor y los desafíos que había enfrentado a lo largo de su vida. La sabiduría de doña Rosa era un refugio para Laia, y mientras escuchaba, comenzó a darse cuenta de que todo amor verdadero exige valentía y vulnerabilidad. La conversación con doña Rosa sacó a la luz nuevas reflexiones. La joven comenzó a cuestionar si realmente conocía a Javier y si sus dudas eran meros reflejos de sus inseguridades. Recordó momentos felices, risas compartidas y la manera en que él siempre la había apoyado en sus sueños. Sin embargo, el mensaje anónimo resonaba en su mente, como un eco distante de un secreto que no podía ignorar. Laia sabía que necesitaba confrontar a Javier, pero el miedo a descubrir algo que podría desmoronar su mundo la hacía dudar. Al regresar al grupo, Laia se sintió un poco más fortalecida, pero aún había una tormenta formándose dentro de ella. Una nueva amiga, que se había unido al equipo de planificación de la boda, trajo una perspectiva diferente. Mariana, una organizadora de eventos experimentada, tenía una forma pragmática de lidiar con crisis. Se dio cuenta de la tensión en el ambiente y, en lugar de ignorarla, decidió actuar. Con un enfoque tranquilo, comenzó a dirigir las energías del grupo hacia la finalización de los preparativos de manera más eficiente, pero su forma directa a veces parecía un poco insensible. Laia se sintió atraída por la fuerza de Mariana, pero al mismo tiempo había algo en su actitud que la incomodaba. La manera en que Mariana manejaba los conflictos no resonaba con el modo delicado que Laia siempre había preferido. Este contraste la hizo reflexionar sobre sus propias formas de enfrentar los problemas. ¿Acaso necesitaba volverse más asertiva para lidiar con los desafíos que surgían? Esta nueva amistad, aunque intensa, comenzó a poner a prueba los límites de Laia, llevándola a cuestionar sus propias creencias y la forma en que manejaba la presión. La presión de la familia también pesaba en su mente. Sus padres, preocupados por los rumores que surgían sobre Javier, comenzaron a insistir en que investigara más sobre su pasado. «Solo queremos lo mejor para ti, Laia», dijo su madre con una mirada preocupada. Esa preocupación era comprensible,
pero Laia sentía que estaba siendo colocada en una posición difícil. Entre el amor por Javier y la lealtad a su familia, la joven se vio en un dilema. La confianza que siempre había tenido en su elección comenzaba a desgastarse, y el peso de la responsabilidad la hacía sentir aún más angustiada. A medida que avanzaba el día, Laia se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. No podía seguir viviendo en una incertidumbre que la consumía. El mensaje anónimo la instigaba a buscar la verdad, pero la idea de confrontar a Javier la llenaba de miedo. ¿Qué sabía realmente sobre él? ¿Y si las historias que había escuchado no salían bien? Al mirarse en el espejo una vez más, ahora reflejando no solo su imagen, sino también sus miedos, Laia decidió que necesitaba ser valiente. La travesía que estaba a punto de emprender no se trataba solo de un matrimonio, era sobre descubrir quién era realmente y qué estaba dispuesta a luchar. La luz del sol comenzaba a ponerse, y la atmósfera a su alrededor tenía una belleza melancólica que reflejaba su estado emocional. Laia sentía que estaba al borde de un precipicio, donde cada decisión podría llevarla a un nuevo camino. Con cada paso, la determinación crecía dentro de ella. Sabía que las respuestas que buscaba no vendrían sin esfuerzo, y que la verdadera fuerza podría encontrarse en la vulnerabilidad. Así, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, Laia se preparó para enfrentar la verdad que la esperaba. Decidida a tomar las riendas de su destino, Laia sintió que el coraje que había encontrado al hablar con doña Rosa estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que nunca podría imaginar. Esa misma noche, mientras se preparaba para una cena con Javier, un nuevo mensaje anónimo la golpeó como un rayo. ¿Realmente conoces su pasado? Cuidado con las apariencias. Las palabras flotaban en su mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. La cena, en lugar de ser un momento de alegría y celebración, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde Laia luchaba por mantener las apariencias mientras su corazón se apretaba de ansiedad. Al llegar al restaurante, se dio cuenta de que Javier estaba más encantador que nunca, con su sonrisa carismática y mirada afectuosa. Pero, detrás de eso, un torbellino de dudas la consumía. Durante la cena, mientras hablaban sobre planes para el futuro, Laia se encontró luchando contra el impulso de preguntar sobre su pasado. La ligereza del momento parecía una ilusión, y la idea de arruinarlo todo la paralizaba. Las horas se arrastraron, y Laia decidió que necesitaba encontrar una manera de abordar sus preocupaciones. Cuando Javier se levantó para ir al baño, respiró hondo, tratando de reunir coraje. Pero, al regresar, una escena inesperada la esperaba. Una mujer entró en el restaurante y su mirada se fijó inmediatamente en Javier. El reconocimiento en su rostro fue instantáneo, y antes de que Laia pudiera reaccionar, la mujer se acercó a él con una sonrisa seductora. «¡Javier! ¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó la mujer, y el corazón de Laia se hundió. No podía creer lo que estaba viendo. La interacción entre ellos parecía demasiado íntima, y la sensación de traición brotó en su pecho. La conversación que antes parecía tan prometedora, ahora se desintegraba en 1000 pedazos. Javier, al notar la mirada de Laia, intentó apaciguar la situación, pero la tensión era palpable. «Laia, ella es Isabel, una amiga de hace mucho tiempo», dijo, pero Laia ya se había levantado, sintiendo que el suelo bajo sus pies había desaparecido. La dolorosa duda la invadió, y cada palabra que él pronunciaba parecía transformarse en un eco distante. La necesidad de entender la verdad se convirtió en un grito ensordecedor dentro de ella. La noche terminó de manera abrupta, con Laia abandonando el restaurante antes de que se sirviera el postre. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. La imagen de Javier conversando con Isabel no salía de su mente, y el mensaje anónimo ahora parecía una advertencia profética. Laia luchaba contra la marea de inseguridades, preguntándose si debería haber confiado en sus instintos desde el principio. En los días que siguieron, la presión aumentó. La boda se acercaba, y Laia se sentía cada vez más aislada, como si estuviera atrapada en una cúpula de vidrio, observando el mundo a su alrededor. Sus amigas, que debían ser su apoyo, estaban cada vez más divididas, y la tensión entre ellas solo aumentaba. Mariana, a pesar de su enfoque pragmático,
comenzó a convertirse en una fuente de estrés. Su forma directa, que antes la inspiraba, ahora parecía una crítica constante a la fragilidad de Laia. Un día, mientras las amigas discutían detalles de la boda, Laia no pudo contener más sus emociones. «No entienden. Estoy luchando con cosas que van más allá de la boda». Su voz resonó en la sala y todas las cabezas se volvieron sorprendidas. El silencio que siguió fue tan pesado que Laia sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Ella comenzó a explicar sus inseguridades sobre Javier, sobre la mujer que había aparecido y los mensajes anónimos. Pero en lugar de apoyo, encontró miradas de duda y preocupación. «Tal vez deberías realmente hablar con él sobre esto», sugirió una de sus amigas, pero la idea de confrontar a Javier la paralizaba. Lo que se había convertido en un día de celebración parecía ahora una trampa, donde cada paso en falso podría desmoronar todo lo que había construido. El miedo a perder no solo a Javier, sino también a sus amistades, la consumía. Mientras tanto, la presión familiar se intensificaba. Sus padres, preocupados por la situación, intentaron intervenir. «Laia, necesitas estar segura de que estás tomando la decisión correcta. No dejes que el amor te ciegue», dijo su madre, su voz llena de preocupación. Esas palabras pesaban como plomo en su corazón. Laia se sentía dividida entre la lealtad a su familia y el amor por Javier, y la idea de investigar más sobre él parecía un camino sin retorno. En un momento de desesperación, Laia decidió que la verdad era lo que más deseaba, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Comenzó a investigar, a hablar con personas que conocían a Javier, y cada nueva información parecía agregar más combustible al fuego de sus dudas. Y al mismo tiempo, Laia se sentía cada vez más distante de quién era. La presión, la ansiedad y el miedo la transformaban en una sombra de sí misma. La tensión estaba a punto de alcanzar su punto máximo. En una noche fría, cuando decidió que era hora de confrontar a Javier, Laia sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, se preparó para lo que podría ser la conversación más difícil de su vida. ¿Qué descubriría? Y sobre todo, ¿estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Mientras miraba su reflejo en el espejo, Laia se dio cuenta de que ese momento no era solo sobre Javier, sino sobre su propio viaje de autodescubrimiento. Sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por amor, sino por sí misma. Y así, con una determinación renovada, Laia se preparó para el enfrentamiento que lo cambiaría todo. Laia respiró hondo mientras se preparaba para lo que podría ser el momento decisivo de su vida. Con el corazón acelerado, decidió que no podía seguir viviendo atrapada en un mar de incertidumbres. Tras días de angustia, donde cada mensaje anónimo la dejaba más ansiosa y cada interacción con Javier parecía una pesadilla, finalmente sintió que era hora de confrontarlo. Todo se acumulaba en su mente, como un torbellino de dudas y miedos, pero la determinación de descubrir la verdad superaba la parálisis del miedo. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con las luces de otoño, un pensamiento la acompañaba. ¿Qué realmente sé sobre Javier? La duda la consumía, y sabía que no podía seguir ignorando las voces que resonaban en su interior. La imagen de Isabel, la mujer que apareció en el restaurante, no salía de su cabeza, y el mensaje anónimo parecía un eco de una advertencia que había ignorado. La cena romántica que había imaginado se había convertido en un campo de batalla emocional, y ahora estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida. Al llegar al apartamento de Javier, Laia sintió una oleada de nerviosismo y expectativa. El ambiente estaba suavemente iluminado, y él la recibió con una sonrisa cálida, pero para ella eso ya no importaba. La fachada de felicidad y amor que él exhibía no podía ocultar el tumulto que existía dentro de ella. Con un esfuerzo colosal, se sentó y, enfrentando el dolor, decidió que no podía permitir que la incertidumbre la dominara más. «Javier, necesitamos hablar», dijo ella, con la voz temblando levemente. Él se detuvo, la sonrisa desapareciendo gradualmente, y la tensión en el aire se volvió palpable. Sobre nosotros, sobre lo que ocurrió en la cena, sobre Isabel. La mención del nombre de la mujer hizo que Javier se encogiera un poco, y Laia se dio cuenta de que la preocupación en su rostro era real.
Laia, puedo explicarte, comenzó él, pero ella lo interrumpió. No quiero solo explicaciones, necesito la verdad. ¿Qué no me estás contando? Las palabras salieron de su boca como un desahogo, y la intensidad del momento la hizo sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. La mirada de Javier se endureció, y la tensión entre ellos comenzó a transformarse en un campo de batalla emocional. Isabel es una amiga del pasado, nada más. No sé por qué estaba allí, pero la vacilación en su voz la hizo dudar. La verdad parecía estar al borde de su lengua, pero su resistencia la incomodaba. Necesitas confiar en mí, Laia. Confiar. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando todo lo que sé es que hay algo escondido? Un mensaje anónimo me alertó sobre ti, y ahora aparece una mujer de tu pasado. ¿Qué soy para ti, Javier? ¿Solo una pieza en tu juego? Sus palabras cortaron el aire, y el dolor que sentía se transformó en una ira ardiente. Lo que antes era una conversación sobre amor, ahora se convertía en un enfrentamiento sobre verdades ocultas y miedos profundos. Javier guardó silencio, y Laia se dio cuenta de que la verdad estaba a punto de ser revelada, pero no de la manera que esperaba. No puedo contarte todo, dijo él, su voz ahora baja y tensa. Hay cosas que hice en el pasado de las que no estoy orgulloso y que pueden lastimarte. No quiero que sufras por mi culpa. Sus palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué podría ser tan grave que no quisiera compartirlo con ella? La avalancha de emociones la inundó, miedo, ira y una profunda tristeza. La confianza que había construido con él comenzaba a desmoronarse, y la duda se transformaba en una necesidad urgente de entender. Entonces, ¿lo que me estás diciendo es que no soy digna de la verdad? ¿Que tengo que vivir en la oscuridad mientras te niegas a compartir tu pasado? La frustración la hizo elevar la voz, y Javier la miró con una mezcla de dolor y resignación. No, Laia, quiero protegerte, pero puedo entender que eso no tiene sentido para ti ahora. Solo no sé cómo lidiar con esto. En ese momento, Laia se dio cuenta de que la conversación se estaba convirtiendo en un ciclo vicioso de dudas y sin respuestas. La necesidad de verdad y la protección que Javier intentaba ofrecer chocaban. Lo que podría haber sido una cena romántica se transformó en un enfrentamiento emocional y al mismo tiempo un punto de inflexión en su vida. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que Javier dijera, necesitaba tomar una decisión. El amor no podía construirse sobre secretos y, mientras la tensión flotaba en el aire, Laia decidió que no podía seguir viviendo a la sombra del pasado de Javier. Ese momento la obligaba a reevaluar no solo su relación, sino también su propia fuerza y límites. Necesito un tiempo para pensar, Javier. No sé si esto todavía es lo que quiero, dijo, su voz ahora más tranquila, pero cargada de una fragilidad dolorosa. La decisión de alejarse fue como un peso que se levantaba de sus hombros, pero al mismo tiempo, una nueva carga de incertidumbre se instalaba en su corazón. Con esas palabras, Laia sintió que se estaba liberando de una prisión emocional, preparándose para enfrentar lo que viniera. El futuro era incierto, pero la búsqueda de la verdad y de su propia identidad se había convertido en su prioridad. El clímax de su viaje apenas comenzaba, y aunque el camino por delante sería difícil, Laia sabía que necesitaba ser fiel a sí misma, independientemente de lo que el amor pudiera ofrecerle. Laia salió del apartamento de Javier con la mente agitada y el corazón pesado. La fresca noche de otoño parecía un reflejo de su estado emocional. Las hojas caídas bajo sus pies crujían, como si resonaran con sus pensamientos tumultuosos. La decisión de alejarse de él fue un alivio momentáneo, pero también trajo una avalancha de incertidumbres. Aquellas palabras dichas, el peso de la verdad no revelada, aún flotaban en el aire como una sombra. En los días siguientes, la vida de Laia se transformó. Lo que antes era una rutina cómoda, ahora se había convertido en un laberinto de inseguridades. Comenzó a reevaluar cada aspecto de su vida: el trabajo, las amistades, incluso sus pasiones. La duda sobre lo que Javier realmente escondía la consumía. Los mensajes anónimos continuaban atormentándola, y la imagen de Isabel, la mujer enigmática, no salía de su mente. ¿Qué significaba todo eso? ¿Un aviso de alguien que realmente se preocupaba por ella o un intento de sabotear su relación?
Cada vez que Laia intentaba concentrarse en su trabajo, su mente divagaba hacia lo que podría estar sucediendo con Javier. Se había convertido en un enigma, una pieza de un rompecabezas que no podía completar. La falta de respuestas la dejaba inquieta, y esa inquietud se reflejaba en su desempeño profesional. Comenzó a cometer errores, algo que no era común en ella. La presión interna se estaba volviendo insoportable, y el alejamiento emocional se estaba convirtiendo en un desafío práctico que afectaba su vida diaria. Además, sus amistades comenzaron a sentir el peso de su cambio. La conexión que tenía con sus amigas se había vuelto superficial. Intentaban animarla con salidas y conversaciones, pero Laia no podía abrirse. Las charlas se convertían en monólogos, donde hablaba de todo menos de Javier, dejando un vacío creciente entre ellas. La distancia que creaba era un reflejo no solo de su dolor, sino también de su necesidad de protegerse. El miedo a que su vulnerabilidad fuera utilizada en su contra la llevó a erigir muros, y esas paredes comenzaron a afectar sus relaciones. A medida que pasaban los días, Laia sintió un deseo creciente de retomar el control de su vida. La situación la forzó a confrontar no solo los secretos de Javier, sino también sus propias inseguridades. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que este viaje no era solo sobre él, sino sobre ella misma. La idea de empoderamiento palpitaba dentro de ella. La necesidad de conocerse mejor y de reconstruirse se convirtió en una nueva fuerza impulsora. Este autoconocimiento trajo un nuevo desafío. Laia se encontró en un dilema. ¿Debería confrontar a Javier nuevamente en busca de respuestas o seguir adelante y tratar de olvidar lo que había sucedido? Ambas opciones parecían igualmente dolorosas. Por un lado, había la esperanza de que la verdad la liberara. Por otro, el miedo a que esa verdad pudiera ser devastadora la paralizaba. La incertidumbre se transformó en una batalla interna y comenzó a cuestionar su propia capacidad para lidiar con el dolor. El miedo a ser traicionada nuevamente y la lucha constante entre seguir con su vida o confrontar a Javier se convirtieron en una tormenta emocional. Laia se sentía como una mujer dividida. Por un lado, la necesidad de saber la verdad. Por otro, la sabiduría que la advertía que algunas verdades podrían ser más dolorosas que la incertidumbre misma. Esta lucha interna la llevó a explorar nuevos caminos y nuevas posibilidades, y poco a poco comenzó a ver una luz al final del túnel. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, Laia se sentó en un banco y observó a las personas a su alrededor. Parejas riendo, grupos de amigos conversando animadamente, niños jugando. Esa escena simple la hizo reflexionar sobre lo que realmente deseaba. No solo era una verdad lo que buscaba, sino también la felicidad. La decisión que tendría que tomar no se limitaba a Javier, era sobre lo que quería para sí misma. Con el paso de los días, la idea de confrontar a Javier volvió a cobrar fuerza, pero ahora con una nueva perspectiva. Laia no quería solo respuestas, quería entender su propia capacidad de amar y de ser amada. Lo que estaba en juego no era solo una relación, sino su propia identidad y deseo de vivir plenamente. La decisión se fue clarificando en su mente. Necesitaba liberarse de las ataduras del pasado, no solo de lo que Javier ocultaba, sino también de las inseguridades que la mantenían prisionera. Así, la expectativa de un enfrentamiento final se acercaba, y Laia sentía que se estaba preparando para un clímax no solo en su relación con Javier, sino en su viaje personal. Cada paso la acercaba más a la verdad, y la idea de que finalmente podría liberarse del dolor y la duda la llenaba de valor. El futuro era incierto, pero la determinación de no dejarse afectar por secretos la hacía más fuerte. Laia estaba a punto de descubrir que, independientemente de lo que Javier revelara, la verdadera libertad vendría de dentro de ella misma. Laia estaba sentada en un café, el corazón acelerado y la mente agitada. Tras días de reflexión, finalmente decidió que era hora de enfrentar a Javier. Los mensajes anónimos y la presencia de Isabel en su mente la consumían, pero ahora, más que nunca, quería respuestas. La determinación que crecía dentro de ella se había convertido en una fuerza incontrolable. Era un momento decisivo, el punto en que todas sus inseguridades y miedos
se encontraban con el coraje que había cultivado. Cuando Javier entró en el café, Laia sintió un escalofrío en el estómago. Parecía tan relajado, como si nada hubiera pasado entre ellos. Pero sabía que no podía dejar que las apariencias la engañaran. Cuando sus miradas se encontraron, la tensión era palpable. La verdad estaba a punto de ser revelada, y por un momento, Laia dudó. El miedo de que él no tuviera las respuestas que deseaba casi la hizo retroceder, pero la voz interior que había fortalecido la detuvo. «Necesitamos hablar», dijo Laia, su voz firme, pero su corazón latía descompasado. Javier asintió y se sentaron en una mesa apartada. El ambiente a su alrededor parecía desvanecerse, y solo ellos dos existían en ese espacio. Laia respiró hondo, preparándose para el enfrentamiento que podría cambiarlo todo. «No sé por dónde empezar», comenzó Javier mirando al suelo. «Siento que hay tantas cosas que no te he contado». «Entonces es hora de que cuentes», respondió Laia, la firmeza en su tono reflejando la fuerza que había encontrado en sí misma. «No puedo continuar así. No puedo vivir con estos secretos». Javier la miró, y Laia pudo ver el dolor en sus ojos. «Quisiera que las cosas fueran diferentes. No quería lastimarte. La verdad es que tengo un pasado que no puedo dejar atrás. Isabel, ella es alguien que conocí antes que tú, y los mensajes son de ella». La revelación cayó sobre Laia como un peso. Las piezas comenzaron a encajar, pero la realidad era más complicada de lo que esperaba. «¿Todavía estás involucrado con ella?». La pregunta salió más fuerte de lo que pretendía. «No, ya no», respondió Javier apresuradamente. «Terminé con ella, pero no acepta eso. Los mensajes son una forma de intentar manipularme. No sabía cómo lidiar con eso y terminé distanciándome de ti porque no quería que te lastimaras». Laia sintió una mezcla de alivio y rabia. La verdad que tanto había buscado finalmente estaba frente a ella. Pero ¿qué hacer con esa información? Recordó todas las noches en que se perdió en dudas, todas las veces que la incertidumbre la consumió. Entonces, ¿pensaste que alejarte de mí era la solución? Deberías haber confiado en mí. Merecías saber. Javier bajó la cabeza, los hombros pesados de arrepentimiento. «Lo sé, cometí un error. Pero te amo, Laia. Quiero que podamos superar esto». Sus palabras la tocaron profundamente, pero había algo más que necesitaba ser dicho. Laia miró a los ojos de Javier, buscando la verdad que intentaba transmitir. «Amar no es solo una palabra, es una acción. Me dejaste en la oscuridad, y ahora necesito decidir si puedo confiar en ti nuevamente». La tensión entre ellos era palpable, un campo de batalla emocional. Laia se dio cuenta de que este enfrentamiento no era solo sobre Javier, sino sobre lo que realmente quería para sí misma. ¿Qué significaba amar a alguien? La confianza era un pilar, y no podía simplemente ignorar el dolor que había sentido. «Si quieres que permanezca en tu vida, necesitas ser completamente honesto conmigo», afirmó Laia, su voz cargada de emoción. «No puedo ser una opción mientras aún estés lidiando con tu pasado. Si quieres que esto funcione, necesitas mostrarme que soy tu prioridad». Javier asintió, lágrimas en los ojos. «Prometo, haré todo lo necesario para demostrártelo». Laia sintió una oleada de emoción. Era el momento que había estado esperando, pero al mismo tiempo la duda aún rondaba en su mente. ¿Qué pasaba por la mente de Javier? ¿Realmente podría dejar a Isabel atrás? Si realmente quieres esto, entonces tenemos que trabajar juntos. No puedo ser tu salvación, Javier. Quiero ser tu pareja, pero eso significa que necesitas estar dispuesto a abrirte completamente. El silencio que siguió fue denso, cargado de esperanza y miedo. Javier finalmente levantó la mirada, y Laia vio la determinación en sus ojos. Estaba dispuesto a luchar, pero su batalla interna aún no había terminado. Laia sabía que este sería un camino largo y difícil, pero ese era el primer paso. «Estoy dispuesta a intentarlo», declaró, «pero no puedo prometer que será fácil». Y así el enfrentamiento culminó en un momento de claridad. Laia se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en confrontar los miedos, sino también en permitirse ser vulnerable, en dar espacio para que el amor y la confianza crecieran nuevamente. El futuro aún era incierto, pero había encontrado una nueva confianza en sí misma. Con un cúmulo de emociones, Laia se levantó y extendió la mano hacia Javier. Él la tomó firmemente,
y en ese gesto ambos entendieron que estaban listos para enfrentar los desafíos que vendrían. El camino por delante no sería sencillo, pero era un camino que estaban dispuestos a recorrer juntos, construyendo una nueva base de confianza y amor. Laia había superado su mayor desafío, encontrar su propia voz y permitirse amar nuevamente, con todas sus imperfecciones e incertidumbres. Laia salió del café con una mezcla de alivio y aprensión. La conversación con Javier había sido un punto de inflexión, pero el camino por delante aún parecía nebuloso. Al caminar por las calles, reflexionó sobre las emociones que la inundaron durante el encuentro. La determinación que la había llevado hasta allí ahora se transformaba en una esperanza cautelosa. La verdad había sido revelada, pero la confianza, esa, necesitaba tiempo para ser reconstruida. En los días siguientes, Laia se dio cuenta de que no era solo ella quien estaba lidiando con las consecuencias del clímax. Sus amigos y familiares notaron el cambio en su comportamiento. La inseguridad que antes la dominaba comenzaba a dar lugar a una nueva confianza. Sus amigos, que siempre la apoyaron, se sintieron aliviados al ver que ella estaba tomando las riendas de su vida. La animaron a ser abierta sobre sus sentimientos y a no dejar que el miedo la paralizara nuevamente. Las conversaciones se volvieron más profundas y significativas, y Laia encontró un nuevo apoyo emocional en las amistades que había cultivado a lo largo de los años. Cuando se encontraron nuevamente, Javier demostró un esfuerzo genuino por ser transparente. Comenzó a compartir detalles sobre su pasado, como los errores que había cometido y los miedos que aún lo atormentaban. Laia, por su parte, se abrió sobre sus propias inseguridades y el dolor que había sentido debido a las incertidumbres en su relación. Este proceso de compartir se convirtió en un pilar fundamental en la reconstrucción de la confianza entre ellos. Era claro que ambos estaban dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos que habían surgido. Laia también comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido con toda esta experiencia. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fortaleza. Al permitirse sentir y expresar sus emociones, no solo se liberó del peso del pasado, sino que también se acercó a Javier de una manera que antes parecía imposible. El amor que compartían ahora estaba basado en la honestidad y la comprensión. Esta nueva dinámica no solo fortalecía su relación, sino que también se reflejaba en otras áreas de su vida. Laia comenzó a sentirse más segura en su trabajo y en sus interacciones sociales, como si una luz interna se hubiera encendido. Isabel, por otro lado, no desapareció de sus vidas tan fácilmente. Javier tuvo que lidiar con las repercusiones de su relación anterior, y en algunas ocasiones los mensajes seguían llegando, intentando reabrir heridas. Laia, ahora más fuerte y centrada, enfrentó estas situaciones con valentía. Se negó a ser una víctima de las inseguridades de Javier y se posicionó como una pareja que exigía respeto y claridad. Cuando Javier tuvo dificultades para manejar la situación, Laia lo apoyó, pero no dudó en recordarle que necesitaba ser el protagonista de su propia historia. Poco a poco, el pasado de Javier comenzó a disiparse y la conexión entre él y Laia se profundizó. Iniciaron un proceso de reconstrucción que involucraba no solo su relación, sino también sus propias identidades individuales. Javier comenzó a buscar ayuda profesional para lidiar con sus problemas emocionales y, mientras tanto, Laia se dedicó a explorar sus propias pasiones e intereses. Juntos, descubrieron la importancia del crecimiento personal, no solo como pareja, sino como individuos. El impacto de esta transformación no se limitó solo a Laia y Javier. Sus amigos, inspirados por su viaje, comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas y desafíos. Laia vio cómo la honestidad y la vulnerabilidad podían crear un efecto en cadena, sacando a la luz conversaciones que antes se evitaban. Su círculo social se fortaleció y nuevas amistades se formaron basadas en diálogos más profundos y auténticos. La vida de Laia estaba en constante evolución y se dio cuenta de que las lecciones que había aprendido eran valiosas. La confianza no era algo que se conquistaba de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de comunicación y comprensión. Con el tiempo, se sintió más a gusto para amar y ser amada.
sabiendo que la vulnerabilidad era una parte esencial de cualquier relación saludable. Laia, ahora más consciente de su propia fuerza, decidió que su viaje no terminaría allí. Quería compartir su historia y las lecciones que había aprendido con otras personas que pudieran estar enfrentando desafíos similares. Así comenzó a escribir un blog, donde contaba sobre sus experiencias y reflexiones sobre el amor, la confianza y el crecimiento personal. La retroalimentación positiva que recibió la motivó aún más a seguir adelante. Con un nuevo propósito en mente, Laia estaba decidida a inspirar a otras personas a permitirse ser vulnerables, a enfrentar sus miedos y a encontrar la fuerza dentro de sí mismas. La vida era un campo de batalla, pero ahora tenía la certeza de que el coraje podría ser su aliado. Y así, con el corazón abierto y el espíritu renovado, Laia se lanzó en su nueva aventura, lista para enfrentar lo que viniera, y siempre con una sonrisa en el rostro. Laia se dio cuenta de que sus elecciones y acciones a lo largo del viaje no solo transformaron su propia vida, sino que también impactaron profundamente a quienes la rodeaban. Al abrazar la vulnerabilidad y la honestidad, había inspirado a sus amigos a abrirse y compartir sus propias luchas y triunfos. El vínculo que tenía con ellos se fortaleció y el intercambio de experiencias se convirtió en un espacio seguro donde la empatía y la comprensión florecieron. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora estaban repletas de significado y profundidad, creando un círculo de apoyo mutuo que beneficiaba a todos. Javier, por su parte, también estaba experimentando una transformación. La disposición de Laia para apoyarlo mientras él confrontaba su pasado le otorgaba el valor necesario para enfrentar sus propias inseguridades. Él había comenzado a entender que necesitaba no solo el apoyo de Laia, sino también un camino propio hacia la sanación. Con el tiempo, se alejó de las sombras de Isabel, reconociendo que el amor verdadero exigía honestidad y claridad. Esta nueva perspectiva no solo fortaleció su relación, sino que también lo ayudó a convertirse en una versión más auténtica de sí mismo. Las consecuencias de las acciones de Laia se extendían hasta su familia. Sus padres, que siempre la habían visto como la hija reservada e insegura, quedaron impresionados con la nueva confianza de ella. Comenzaron a abrir diálogos sobre sus propias luchas emocionales, y esto trajo un nuevo entendimiento dentro de la dinámica familiar. Laia se dio cuenta de que el crecimiento personal podría tener un efecto dominó, y cada paso que daba hacia la autenticidad animaba a otros a hacer lo mismo. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Laia sintió una ola de gratitud. Había aprendido que la vulnerabilidad era una fuerza poderosa, capaz de abrir puertas y crear conexiones. Las pequeñas victorias que logró, como construir una relación más saludable con Javier y fortalecer sus amistades, constituían un mosaico de crecimiento emocional. Laia comprendió que cargar con el dolor del pasado era una elección, pero soltarlo era un acto de libertad. Esta percepción la impulsó a continuar su viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Sin embargo, Laia también reconoció que, aunque había muchas conquistas, el camino por delante aún no estaba completamente libre de desafíos. Los mensajes de Isabel, aunque menos frecuentes, aún surgían y provocaban un leve malestar. La presencia del pasado de Javier seguía siendo un recordatorio constante de que la construcción de la confianza llevaría tiempo. Este era un aspecto que Laia entendía que debía ser abordado con cuidado y paciencia. Con esta comprensión, se preparó para enfrentar lo que vendría. La certeza de que la vulnerabilidad y la comunicación eran esenciales la hacía más fuerte que antes. Laia estaba dispuesta a caminar al lado de Javier, apoyándolo mientras él encontraba su camino, pero sin perder de vista que su propia paz y felicidad debían ser priorizadas. Había aprendido que en una relación ambas partes necesitaban esforzarse en la construcción de un futuro que fuera saludable y respetuoso. La vida de Laia estaba en un estado constante de evolución y ella se sentía lista para enfrentar nuevos desafíos. Con el blog que comenzó a escribir, surgieron nuevas oportunidades de conexión y aprendizaje. Laia se dio cuenta de que su voz podría ser una fuente de inspiración y apoyo para otras personas
que enfrentaban luchas similares. Estaba decidida a compartir su historia, no solo como un relato de superación, sino como una invitación a que otros también se permitieran ser vulnerables y verdaderos consigo mismos. Con el corazón abierto y una nueva perspectiva, Laia estaba ansiosa por todo lo que el futuro le deparaba. Sabía que el viaje de reconstrucción de la confianza y la vulnerabilidad no tenía un final definido, pero estaba dispuesta a seguir adelante, un paso a la vez. La vida ahora era una hoja en blanco, llena de posibilidades, y Laia estaba lista para llenarla con sus experiencias, aprendizajes y, sobre todo, con amor. Mientras miraba hacia el horizonte, Laia sintió que había un nuevo comienzo esperándola, y eso la llenó de esperanza. Sabía que independientemente de los desafíos que aún tendría que enfrentar, contaba con las herramientas y el apoyo necesarios para seguir avanzando. Con una sonrisa en el rostro y la determinación en su corazón, Laia se lanzó a su nueva aventura, lista para acoger todo lo que la vida le ofreciera y siempre dispuesta a reescribir su propia historia. El viaje de Rafael lo llevó por caminos que nunca imaginó recorrer. A lo largo de su trayectoria, enfrentó desafíos inmensos, cada uno de ellos una prueba de su coraje y determinación. La pérdida y el dolor moldearon su esencia, pero también abrieron espacio para la transformación. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de cómo sus elecciones lo llevaron a un punto de inflexión que lo cambiaría para siempre. Después de meses de lucha interna, Rafael finalmente encontró la claridad que tanto buscaba. Comprendió que las cicatrices que llevaba no eran marcas de debilidad, sino símbolos de superación. Cada obstáculo que había enfrentado lo había hecho más fuerte, más consciente de sí mismo y más empático hacia los demás. La ayuda que ofreció a otros a lo largo del camino no era solo un acto de generosidad, era una forma de sanar sus propias heridas. Rafael decidió que no podía seguir ignorando las consecuencias de sus acciones. Se reunió con aquellos que, de alguna manera, habían sido impactados por sus decisiones pasadas. Había un grupo de amigos que se había alejado cuando él se sumergió en su propia oscuridad. Organizó un encuentro donde, con sinceridad y vulnerabilidad, compartió sus experiencias y las lecciones aprendidas. El reencuentro estuvo cargado de emociones, pero también de un renovado sentido de comunidad. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en aislarse, sino en conectarse. La transformación de Rafael no fue inmediata, sino un proceso continuo. Comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, ayudando a jóvenes en situación de vulnerabilidad a encontrar su propio camino. Cada sonrisa que veía, cada logro de un joven que ayudaba, se convertía en una pequeña victoria que lo motivaba a seguir adelante. Comprendió que su legado no se trataría solo de sus logros personales, sino de las vidas que tocaría. Con el tiempo, Rafael se convirtió en un mentor, alguien que inspiraba y guiaba a otros en sus propias travesías. Descubrió que su experiencia de vida, incluso con todas sus dificultades, era una poderosa herramienta de aprendizaje. Él comenzó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios, donde compartía su historia y animaba a otros a no rendirse, a luchar por sus propias transformaciones. Sin embargo, esta nueva etapa en la vida de Rafael no significaba que los desafíos habían desaparecido. Aún enfrentaba momentos de duda, recuerdos del pasado que amenazaban con desestabilizar sus logros, pero ahora estaba equipado con una visión más clara y una resiliencia que antes no poseía. Con cada tropiezo, se levantaba más fuerte, más sabio, más consciente de que el viaje era tan importante como el destino. La vida de Rafael se transformó en un ciclo continuo de aprendizaje y enseñanza. No solo se levantó, sino que se convirtió en un agente de cambio, no solo para sí mismo, sino para muchos a su alrededor. Aprendió que la verdadera felicidad no estaba en evitar el dolor, sino en aprender de él y usarlo como combustible para el crecimiento. Lo que antes era una carga, ahora era la fuente de su fuerza y motivación. En un momento de reflexión, mientras miraba hacia el horizonte en un hermoso atardecer, Rafael se dio cuenta de que la vida estaba llena de posibilidades. Había dejado atrás el miedo y la inseguridad, abrazando un futuro que era, en esencia, una hoja en blanco. Con un corazón lleno de gratitud y esperanza,
estaba listo para cualquier desafío que pudiera surgir. Después de todo, la transformación no era un destino, sino un viaje continuo. El mensaje que Rafael ahora llevaba consigo era claro y poderoso. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reinventarse, de transformar el dolor en propósito. La vida puede lanzarnos a tormentas, pero la forma en que navegamos a través de ellas define quiénes somos. Deseaba que todos pudieran entender que, incluso en las sombras, hay luz, y esa luz está dentro de cada uno de nosotros, esperando brillar. Que su historia pudiera inspirar a otros a buscar sus propias transformaciones, a creer en sí mismos y a nunca rendirse, pues la verdadera victoria reside en la capacidad de levantarse y comenzar de nuevo.